Bienvenidos al podcast de Kamandi, crítica de historietas para la nueva raza de animales parlantes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Este es el tercer episodio del podcast de Kamandi, el podcast sobre cómics y cuestiones ligeramente nerds y académicas favorito de América. Y acá estoy con Diego Labra y con Pablo Turnes. Y hoy vamos a tocar un tema saliéndonos un poco de lo que hablamos en los primeros dos episodios, que se podía decir que tenía que ver con el metadiscurso alrededor de los cómics y las cuestiones sociales que pasan alrededor de esta práctica, de esta forma de arte. Hoy vamos a hablar de los personajes, del problema de los personajes, en el sentido de qué esperamos de un personaje de cómic, qué esperamos de un personaje de cómic que se publica hace mucho tiempo, qué tipo de identificación establecen los lectores con estos personajes y si tenemos algún tipo de idea en la cabeza platónica acerca de cómo tienen que ser estos personajes que se publican durante tanto tiempo, hasta tal punto que pensamos que los conocemos, y cómo generalmente esta idea siempre entra en conflicto con la realidad de la publicación. Bueno, un poco el puntapié inicial de este podcast es un podcast de nuestros amigos de la revista Luthor, de teoría literaria. Un saludo a ellos, en donde justamente hablaban de los personajes desde una perspectiva narratológica. Y un poco, bueno, nosotros con los tres lo escuchamos, nos pareció súper interesante. Nos pareció interesante primero por lo que tiene en común con nuestra experiencia leyendo historietas, pero también por las diferencias. Le dejo, ¿qué es lo que opinan ustedes como para arrancar con esta perspectiva tan narratológica, tan funcional de lo que es un personaje? A mí la verdad que me pareció interesante lo de Luthor, porque si bien es cierto que quizás de afuera como que el mundo académico se ve como una cosa como unificada, una sola cosa, no, uno realmente adentro es un mundo con un montón de diferentes líneas, tradiciones, etcétera. Yo particularmente nunca había ahondado por ese lado de la narratología y eso, y en este programa de Luthor presentaban como una mirada muy analítica, desapasionada acerca de los personajes, y que yo la verdad que me llamó la atención porque nunca lo había pensado así, ¿no? De que uno en general tiene a tener a pensar el personaje casi como una persona, lo que ellos le dicen, una perspectiva psicologizante o psicologicista, ¿no? De querer analizar un personaje como si estuviese analizando una persona real, que además es una mirada muy interesante, uno que tiene una formación de historiador, porque también cuando uno piensa el pasado, a veces las personas del pasado aparecen como personajes, pero efectivamente fueron personas, ¿no? En cambio, la ficción no es el caso, ¿no? Los personajes son una creación completamente ficcional, hecha por el autor o la autora. Y entonces en este programa hablaban de los personajes como si fueran mecanismos, ¿no? O sea, una narrativa es como una máquina y los personajes son mecanismos, una serie de capas conceptuales, narrativas, etcétera, que sirven para hacer avanzar la trama o para llevar adelante o expresar un mensaje de implicaciones sociológicas o lo que sea que quiera hacer el autor, ¿no? Y la charla nuestra había comenzado justamente por cómo esta mirada tan narratológica, desapasionada acerca de los personajes, chocaba con la experiencia que tenemos nosotros como lectores de historieta, y especialmente me parece esto es más central, aunque después lo podemos pasear por todos lados, ¿no? Pero para el lector de historieta de superhéroe, donde el personaje tiene un rol tan central y además un rol casi como decía un poco recién Amadeo, ¿no? Casi como emotivo, ¿no? Y lo trasciende y lo llega a este punto, ¿no? De que se sienten como personas, como personas de carne y hueso y que lo superan, ¿no? Yo en ese sentido quizás es interesante porque yo nunca llegué, si bien he leído muchísimos superhéroes desde hace muchos años, como que nunca llegué a sentir ese apego por los personajes, por los superhéroes,
Pero sí me pasa, por ejemplo, con el manga y para el caso particular con One Piece, porque es algo que vengo leyendo desde hace más o menos 20 años. eh, y entonces el otro día lo pensaba esto, de que si bien hay particularidades en las que podemos entrar, ¿no? Que tienen que ver con cómo se procesan estas historietas, eh, a la principal siendo que One Piece es una narrativa eh, digamos, continua, hecha por un solo autor a lo largo de 25 o 30 años, mientras que la historieta de superhéroes es una narrativa donde la continuidad es un personaje desde hace 60 u 80 años, dependiendo cada uno, pero que tiene saltos en relación a continuidades que superan a los autores y hoy narrativas propias que desarrollan autores en general a lo largo de 1 o 2 años o menos. Pero sin embargo, la experiencia del actor es esta cosa de ¿cómo se llama? De cómo existir con el personaje, ¿no? Y que esta dimensión más emotiva que decimos surge de la experiencia lectora de existir junto con los personajes, ¿no? Es como cohabitar con estos personajes y que me parece que pasa algo muy interesante ahí, ¿no? Que se transforman casi como un amigo, ¿no? Como esta idea de que uno yo en el caso mío con One Piece, yo una vez por semana, cada 15 días, yo sé que voy a ver lo que les está pasando y es casi como juntarse a tomar mate con una persona a lo largo de muchos años y pasa algo ahí que es un poco también, y acá termino, ¿no? Pero la rispidez o la chispa que podía saltar con esta mirada más narratológica y dura, digamos, es un poco esta la magia, ¿no? De, de ver estos personajes y de vivir con ellos y eh, sí, eso, que hay algo ahí que por ahí supera lo más frío del análisis eh, y que un poco también es lo que nos convoca como fans, ¿no? Bueno, yo tengo así como varias cosas para decir. A mí me parecía interesante, hay una cosa, yo sí intenté con la narratología, te tengo que ser sincero, en algún momento, sobre todo con la teoría de los mundos ficcionales, porque me parecía, yo pensaba que la teoría de los mundos ficcionales era una manera de pensar los multiversos. Después me enteré que es otra cosa completamente diferente, que tiene puntos en común, pero que por supuesto usan esa metáfora para volver a esta idea un poco mecanicista. Para mí, en ese sentido, lo que hace la narratología, más que capas, es como engranajes. O sea, cada pieza de la construcción del relato cumple, es un engranaje. Hay algo que dicen en el podcast de Luthor que me parece central, que es que ellos hablan de personajes finitos e infinitos. El personaje de la vida real es un personaje infinito porque justamente o sea, tiene una existencia real que no es trasladable a literatura, no es trasladable o sea, no podés, por más de que escribas la biografía más detallada de una persona, nunca vas a poder captar todos los detalles de una vida y de su psicologismo y de un montón de cosas. Y después tenemos personajes finitos, que son los personajes que solamente existen en lo que el autor decide contar sobre ellos en la página. Porque entonces, por eso necesariamente son, en alguna medida, incompletos. Pero a mí me parece que justamente los superhéroes, lo que tienen de particular, es que por esta acumulación de eras, de etapas y de autores que se han dedicado a contar y por tanto de historias, que se dedicó a contar historias de distintos personajes, yo creo que tienen un grosor inusitado, que es un grosor que al mismo tiempo es un grosor incoherente en el punto, ¿no? Pero digo, es difícil no pensar que un superhéroe tiene una entidad ficcional quizá más compleja que Madame Bovary, porque se está publicando hace mucho más tiempo, porque en algún momento hasta ha tenido que mostrar a Batman en pelotas. Entonces digo, o sea, un poco lo hemos visto tomando mate, lo hemos visto en pelota, lo hemos visto con una, con otra, bla. Entonces hay una cuestión ahí que para mí hay esa experiencia, como vos bien decís, Diego, de lectura, produce efectos psicológicos en los lectores y de apropiación en los lectores, que son diferentes a los efectos que produce una novela, me parece a mí, ¿no? Eh, y es un poco a ver, y yo lo que creo que pasa mucho que es contradictorio justamente, es que el lector de superhéroes como más avesado intenta de esa conjunción de fragmentos incoherentes construir una totalidad. Y todos tenemos una idea de qué es Batman, cuáles son los valores de Batman.
qué cosas haría Batman y qué cosas no haría. Lo mismo para un montón de otros personajes, pero estoy usando Batman como ejemplo. Y el problema es que el lector de superhéroes tiene una sensación de propiedad con el personaje que choca muchas veces con muchas visiones autoriales. Entonces, le estamos reclamando, y esto es algo en lo que caemos todos. Yo, la cantidad de tinta que derramé enojándome con Zack Snyder y su imbécil, completamente absurda representación de Superman, no tiene sentido, digamos, porque no, en realidad estoy hablando de una interpretación entre miles. Así que vos, Pablo, tenías algo interesante para decir sobre la serialización. Me parece que es un efecto justamente de la serialización. Claro, yo, o sea, veía desde un punto de vista general respecto a lo que proponían desde ese podcast de Luthor, ¿no? Y esta idea narratológica, de estudios literarios, de crítica literaria, es que un poco, o sea, yo no soy un experto en narratología, ni mucho menos, entonces no sé si tengo tanto derecho a hacer una crítica, pero haría una observación, o al menos una advertencia, y es que lo que sucede muchas veces con los estudios literarios es que son estudios ahistóricos o muy descontextualizados, porque existe, o por lo menos me parece que sigue siendo preeminente, esta idea que el contexto de producción de una obra no puede, en eso estoy de acuerdo, no puede reducir a la obra solo a su contexto, y está bien, pero al mismo tiempo no puedes deshacerte tan fácilmente de eso. Y los personajes yo creo que tienen un origen novelesco en el sentido en que la idea de novela, cuando empieza a surgir, sobre todo en el siglo XIX, pero ya de antes, ¿no? En el siglo XVIII, en un principio la idea de novela o nouvelle no era positivo, era más bien despectivo. Y además lo que hoy conocemos como novela, si vos te comprás El Conde de Montecristo, te venden un libraco de como 600 páginas. Pero en su momento esas cosas salían como folletines. Entonces había ahí una recepción completa, una circulación, una lectura completamente distinta, que tenía esta idea del cliffhanger, del gancho, ¿no? Que te enganchaba para que vos sigas leyendo. Y eso también tenía que ver con una identificación y una relación muy personal por momentos entre lectores y los personajes, ¿no? Cómo esos personajes toman carnadura y significan algo para muchas personas. Incluso aunque sea un nivel personal, pero también a un nivel político muchas veces. Hablábamos de esto del personaje de Juan Moreira, ¿no? Juan Moreira es como el contra o el anti Martín Fierro, o Martín Fierro es el anti Juan Moreira, ¿no? ¿Por qué? Porque Juan Moreira es el gaucho que no se rinde, digamos, el que no tranza con la autoridad y el que muere resistiendo. Y había gauchos y lugares, había revueltas, ¿no? En momentos en que los gauchos ya estaban vencidos, pero aún así todavía subsistían algunas de esas cuestiones contra la autoridad estatal, que se levantaban en nombre de Juan Moreira. Y la policía aplicaba este concepto de moreirista o moreirismo como una especie de subversivo, ¿no? Casi como una acusación penal. Entonces son cosas, digamos, eso es muy interesante, como un personaje que nunca existió como tal, de pronto pasa a tener una capacidad de potenciación política, social, inesperadamente. Y también es muy interesante darlo vuelta, es decir, cómo personajes históricos que sí existieron, sobre los que tenemos datos, es muy difícil no pensarlos ya a esta altura por fuera de ese esquema novelesco. Por ejemplo, Napoleón, ¿no? Esas vidas, ¿no? Digamos, son vidas de novela. Están muy mezcladas esos personajes del siglo XIX, sobre todo, ¿no? Que de pronto entre ficción y realidad uno no sabe muy bien dónde empieza una y termina la otra. O Y no sé, después, alguien más como específicamente, sí, perdón, alguien como Robin Hood, alguien como Robin Hood, por ejemplo. Porque también muchas veces esos propios personajes se escriben a sí mismos deliberadamente, o exageran o romantizan un poco su propia vida, y claro, digamos, generan fascinación e incluso a veces desconfianza, porque la vida en general no es tan interesante, es bastante aburrida, bastante rutinaria, qué sé yo, cuáles son las cosas que te pasan más cercano a una aventura. Se te rompe el calefón, no sé, tenés que arreglarlo y es un fin de semana, qué sé yo, no son cosas muy interesantes para una novela tal vez. En ese sentido, una novela más decimonónica. Y después pensaba respecto específicamente sobre los personajes de historieta. Claro, ahí se da un fenómeno que es, primero porque, bueno, si la historieta es literatura o no, yo no me voy a meter en ese debate, no sé si me interesa tanto, pero el otro también es que justamente son personajes que en general han sido, y específicamente digamos los superhéroes, pero hay un montón de otros personajes de historieta a los que se lo puede aplicar, que están basados en, primero que no estaban pensados para perdurar, ¿no?
Los muchachos que crean a Superman pensaban que eso valía 2 mangos y ya está. Era una cosa que le habían vendido a una editorial y listo. No se esperaban que 80 años después Superman fuese un ícono cultural global. Pero lo que sucede ahí es que justamente el medio es muy distinto, las necesidades editoriales son muy distintas, las aspiraciones creativas, literarias son distintas, pero también está basada en esta idea de la continuidad, que era lo que vos decías. La famosa continuidad que pretende darle una coherencia existencial a un personaje, cuando vos lees un resumen de esa continuidad no tiene absolutamente ningún sentido. Las cosas que pasan todo el tiempo en la vida de estos personajes, para que los personajes puedan interactuar con otros, puedan pues llevar acción a la narrativa, a las historias, llega un punto que son absurdas, son contradictorias, ¿no? No tiene mucho sentido leído así. Tiene más sentido leído en el tiempo, porque vos no te acordás todo el tiempo, todo lo que le pasó al personaje, y porque lo van recibiendo diferentes generaciones. Y justamente sucede eso, que es un personaje donde ahí, digamos, vale más el personaje que el autor, digámoslo así. ¿Por qué? Porque hay muchos autores. Están los creadores y están tal vez los que se han hecho más famosos en su tratamiento de personaje, pero tenés una larga línea de personas que siguen trabajando hasta el día de hoy, donde justamente lo que se transforma es el personaje, el personaje mismo que se vuelve irreconocible en el tiempo. Si vos vas a ver cómo es eso Batman, Superman del año 38, 39, comparado con lo de ahora, no tiene mucho que ver, a veces no tiene nada que ver, incluso son completamente opuestos. Entonces ahí me parece que es interesante cómo pensar para el cómic de superhéroes o para el cómic en general, esos personajes que van pasando de mano en mano y que son publicados durante décadas y décadas y décadas y que son leídos por diferentes generaciones en diferentes contextos con diferentes necesidades e interpretaciones. Yo, primero, antes que nada, una pequeña fe de ratas. Igual dudo que nadie venga a los comentarios a corregir esto, pero Juan Moreira sí fue un personaje histórico real que salía en las noticias de los periódicos, y de ahí el autor, Juan María Gutiérrez, lo sacó como de ripped from the headlines, como dirían los yankees, y después lo novelizó su vida, digamos. Perdón, me disculpo, tenés razón. Me había olvidado completamente. Siempre, pero digamos, un poco muestra mi punto, ¿no? Es decir, el personaje de Juan Moreira sobrevive, es más recordado que el Juan Moreira real. De que no sabemos demasiado, no necesitamos saber demasiado. Completamente. Y pensaba en lo que estamos dando vuelta. A veces que vamos a estar como por ahí en otras entregas fue más como que íbamos navegando por un río. Esta vez me parece que es como que estamos nadando en una pileta dando vuelta, porque es una cosa más compleja conceptualmente y vamos a volver una y otra vez a lo mismo. Pero me parece que en el centro está esta idea de la serialización que playaba recién un poco Pablo, y me parece que acá está el contraste con lo que se comentaba en Luthor, donde claramente el punto de partida es una obra cerrada y terminada, como puede ser una novela, ¿no? Donde los personajes funcionan de otra manera, y por virtud de esa serialización, los personajes, bueno, estamos hablando como en el caso especial de las historietas, que es una serialización muy específica, que trasciende incluso la del folletín, ¿no? Porque el folletín al final del día es una cosa finita que eventualmente se puede, como me imagino, como enlazar, como si fuese un rodeo, ¿no? Y tomar esa cosa que en un momento estaba viva y abierta y se desarrollaba. Y de hecho, una cosa que tenía la novela de folletín y los grandes clásicos de la literatura universal, que tienen mucho más en común con algo totalmente denostado el día de hoy, como es la telenovela, que al estar abiertos en el momento en que se publicaban, tenían un feedback directo con los lectores. Entonces los autores iban transformando la historia en relación a, no me gusta que este personaje esté muerto, ¿por qué este es tan malo? Y ellos iban corrigiendo mientras se iba escribiendo, ¿no? Y es algo que es muy antitético con la idea del autor como genio que tiene control total del mundo, ¿no? Y de hecho hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, creo que Pablo nos mencionaba el Conde de Montecristo. En ese momento, cuando se publicaba en Brasil, como no llegaban a tiempo los barcos con los capítulos del Conde de Montecristo, hubo un autor que empezó a escribir capítulos del Conde de Montecristo, un autor brasilero, y existe una edición de las obras completas de Dumas que incluye los tomos apócrifos del Conde de Montecristo brasilero, y que es una tradición que yo tengo entendido que, digamos, que tiene mucho desarrollo en Brasil, incluso en las historietas. Sé que hay X-Men brasileros. Hay X-Men brasileros y Spider-Man mexicano.
Entonces, hay casos bastante conocidos o por lo menos que se están comenzando a conocer más ahora, sí. Sí, incluso creo que hay toda una esquina autóctona brasilera del mundo de los patos, de Karl Barks, por ejemplo, como que hay una tradición muy apócrifa, que de hecho que en Argentina también existió, por ejemplo, circulaban las historietas de revistas de Astro Boy en los 70 para intentar sacarle jugo a que estaban pasando el dibujito en la tele, y eran historietas hechas por dibujantes argentinos, pero bueno, que están perdidas en el tiempo y que no se recuperan, quizás se podrían recuperar. Pero bueno, eh, digamos, esto que por la serialización los personajes tienen un rol particular y que la serialización y la historieta tienen una relación de vuelta muy propia, muy particular, y que por eso los personajes en las historietas como que tienen una dimensión que escapa a lo que se puede pensar para la novela o para el cine, quizá, aunque el cine también tiene una cuestión con la serialización y bueno, cosas como el universo de Marvel como que coquetean con llevar esa lógica de la serialización de la historieta al cine, ¿no? Pero otra cosa que pensaba en relación con esto es que, y que tiene que ver con lo que estaban diciendo ustedes, ¿no? De que como especialmente en la historieta norteamericana, los personajes como que trascienden a los autores, me parece que nace esta idea disputada de la propiedad del personaje, ¿no? Porque si bien esto que yo comentaba de mi experiencia leyendo One Piece y las discusiones, yo veo las discusiones que hay en el fandom, las discusiones que se dan ahí, incluso hay algunas cosas como por ejemplo, esto ya es como deep lore, nada más lo va a entender lo que dice en One Piece, pero estas discusiones entre quién es más fuerte, si Zoro o Sanji, y digamos, pero siempre las discusiones de fondo es casi como una cosa de ser un exégesis de lo cuál es la intención del autor, qué es lo que Oda quiere hacer, porque al final del día hay un autor último que es la autoridad y dueño de este mundo, ¿no? Y que existe porque el tipo es el que creó todo esto, y si bien están empezando a haber experimentos con un poco más de vuelo, como por ejemplo, no sé, Dragon Ball Super, pero al final del día siempre estaba la firma de Toriyama de fondo, que era la que firmaba el cheque, ¿no? O lo que está pasando ahora con Berserk, por ejemplo, que están tratando de terminar la obra de manera póstuma tras la muerte de Miura, como que la autoridad de fondo es, creo que se llama Koji, el amigo de él, que dice, no, bueno, pero esto me lo contó Miura. Siempre hay un autor que es la autoridad última que respalda lo que pasa en la historia de estos personajes. Esto ya está totalmente trascendido en la historieta de superhéroes, y me parece que obviamente que hay una autoridad legal, económica, que son las editoriales, que son las que embolsan la guita, y que eso lleva a otro tipo de discusiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las películas, cuánto le correspondería a tal autor de las regalías de una película, etcétera. Pero en la dimensión de la que nos interesa ahora, como está eso, ya está estallado, como que abre más a la discusión de quién es el dueño de los personajes, y los fans tienen como una sensación de propiedad más importante sobre los personajes, no se sienten más dueños, ¿no? Y ahí abre otro flanco que es un poco lo que decía Amadeo, y que es una de las cosas que me pareció muy interesante de lo de Luthor, porque tampoco nunca lo había pensado, esta idea de la completitud de los personajes, ¿no? Que ellos lo traían en discusiones teóricas de la década del 30, ¿no? Que decían, por ejemplo, cuántos hijos tuvo la Lady Macbeth, o títulos, no, viste que ahora también te corren, ¿no? ¿Por qué los tipos de humanidades le ponen títulos estrambóticos a los papers? Bueno, aparentemente es algo que ya se hacía en la década del 30, ¿no? Y le ponían, por ejemplo, tal personaje tiene un lunar, como para ejemplificar lo inútil del punto de vista de la teoría literaria de discutir detalles de personajes que son ficcionales y que realmente no tienen respuesta. No sé, Hamlet tenía un lunar, bueno, si en su momento Shakespeare, que de hecho también es un personaje en sí mismo, ¿no? Porque no se sabe si existió Shakespeare, si tiene ese lunar, pero esas discusiones cobran otro cariz en el mundo de la historieta, y tiene que ver un poco con esto, lo que decía Amadeo de las discusiones de la esencia de un personaje, si Batman mataría o no, y eso está como más disputado, ¿no? Porque no hay un autor que sea como una autoridad última. Yo creo que en el mundo, o sea, a ver, me parece que también los estudios literarios, a ver, son no contradictorios, pero digo,
desde los 60 para acá los estudios literarios particularmente no han tenido mucho respeto por la noción de la intención autorial. O sea, Barthes escribe La muerte del autor y básicamente la lectura ya no importa tanto la intención del autor. Me parece que hay una cosa que para mí hay como un circuito en la historieta. Ese circuito está compuesto por el personaje, el autor y el lector. Y en algún punto es un triángulo con la editorial flotando encima, digamos, en el cual ¿qué haría un personaje? La autoría de un personaje y la personalidad de un personaje es continuamente disputada en ese triángulo, digamos. Eh, y yo creo que a veces los autores pueden imponer una determinada visión, particularmente cuando son los creadores, cuando son los primeros que están trabajando con un personaje o cuando redefinen un personaje, que es algo muy común también. Eh, pero a veces los lectores son capaces de impugnar esa visión. Y de alguna manera el circuito que hace que también, no todos, pero algunos de los lectores se conviertan en profesionales y tengan la posibilidad eventualmente de alguna manera cobrarse venganza por las cosas que ellos consideraban que no estaban bien hechas con esos personajes, retconear, reescribir la historia, volver un personaje de segunda, un personaje de primera, porque este pibe estaba obsesionado con él desde chiquito, cosas así, hacen que inclusive ese circuito de qué es el personaje, qué representa, sea continuamente disputado. Y encima tenés siempre, y esto no es algo que solamente pasa en el cómic de superhéroes, sino pasa en el manga y también pasa en el cómic franco-belga, tenés algún tipo de autoridad empresarial encima de eso, que también tiene que tomar decisiones sobre cuál es la mejor manera de explotar a ese personaje. Decisiones que muchas veces van en contra de los autores y que muchas veces enojan a los fans. Entonces, yo creo que hay una manera en la que los fans, particularmente los cómics de superhéroes, han encontrado la forma como algunos fans han encontrado la forma de saltarse esta disputa perpetua intentando llegar al núcleo metafórico del personaje. O sea, esto es algo de lo que habla mucho en su primer libro, Reading Comics, hay un par de artículos de Douglas Wolk, en donde él habla mucho de esto. O sea, ¿qué significan, lo que representan los personajes? A mí es una lectura que particularmente me gusta mucho porque te permite un poco saltar de la cuestión de la acción a la cuestión de los temas. Y por ejemplo, uno puede decir, para mí particularmente, los Fantastic Four son un grupo que es 50% una metáfora sobre la familia y sobre las relaciones familiares y 50% un cómic de exploración científica. No son un grupo de superhéroes. O los X-Men son una sociedad nueva del futuro, para mí. O sea, no necesariamente son un equipo de superhéroes. Pero también hay muchos fans que tienen visiones enfrentadas de lo que un personaje es. O sea, yo tengo un tatuaje de Superman, que es mi personaje favorito. ¿Y por qué es mi personaje favorito? Porque yo leo en Superman un contenido profundamente humanista, un personaje optimista, un personaje apolíneo, y al mismo tiempo una especie de metáfora del inmigrante, y al mismo tiempo una teoría sobre cómo usar el poder absoluto de una manera beneficiosa para la humanidad, convirtiéndote en ejemplo y no en líder ni dictador. Pero hay otras personas que cuando piensan en Superman y piensan en los Estados Unidos, o sea, Frank Miller, sin ir más lejos, digamos, o sea, es los Estados Unidos, es un pelele. Y hay como, o lo mismo con Batman, hay algunos que dicen Batman es el más badass, es el que siempre tiene un plan, ¿verdad? Y hay otros que dicen Batman es básicamente el sistema oprimiendo a los locos y a los pobres. Entonces, digo, también en ese punto metafóricamente hablando, cuando hablamos de temáticas, también hay un choque que es un poco irresoluble por la propia, porque en última instancia no termina de haber una autoridad última que diga, esta es la exégesis correcta. En ese punto es como que nos metemos un poco ahí en esa cuestión medio bíblica de, nosotros tenemos estos textos y construimos interpretaciones sobre ellos, y bueno, ¿cuál es la verdadera? Yo no sé, digamos. Yo sé cuál es la mía, Pablo. Yo volvería un poco sobre lo que dijo Diego, pero a ver, tratando de conectarlo con lo tuyo, si puedo hacerlo. Que es que lo interesante del folletín, esa lógica, es que
de alguna forma el campo literario abandona la idea de folletín a favor de una novela integral y con un autor y después, bueno, y la cuestión más experimental, etcétera, etcétera. Pero la lógica del folletín sigue, sobre todo muy atada a la cultura popular, en cuestiones como el radioteatro, como los seriales fílmicos que eran previo a la televisión, cuando viene la televisión con las telenovelas, como vos bien dijiste, y los cómics, claramente. Y es muy interesante cómo eso reaparece, no sé si reaparece, pero digamos, hay una continuidad, porque nunca desaparece del todo, en la idea de las plataformas de stream, ¿no? Como Netflix, como HBO, digamos, eso es claramente, digamos, para mí una lógica serial que por momentos se parece más a la del siglo XIX, no tanto digamos, tal vez por las temáticas o por la estética, pero sí por una lógica narrativa de cómo se construye la narración y por la relación que hay entre el público y esos personajes. Y también es muy interesante, digamos, ¿qué personajes son esos? Porque, digamos, hay un montón de series, muchas que no duran nada porque, digamos, es una cuestión hipercompetitiva, no hay una carrera para ver quién la pega primero, pero si uno se pone a pensar en varios de los personajes y las series que son exitosas, pero donde pesa mucho un personaje central. Tony Soprano en Los Soprano, Walter White en Breaking Bad, y Pablo Escobar, que eso también es interesante, en un personaje real que de pronto se convierte en un personaje de ficción, ¿no? Y también es muy interesante leer la época a través de los personajes que son reivindicados. Porque vos estás hablando de todos tipos que tienen que ver con el crimen organizado, con la cuestión del éxito, con la cuestión de ser salvaje o inescrupuloso o no tener límites o despiadado. Y eso es muy interesante también cómo se verifican los superhéroes. Porque esto, ¿no? Para mí eso es lo más interesante, que es que un superhéroe puede adquirir muchísimas caras, incluso contradictorias entre sí. Y que para mí la discusión no es tanto cuál es la verdadera esencia del personaje, sino que sea la posibilidad de ser todo eso junto. Y vos, Amadeo, que nombrabas al salame de Zack Snyder, un tipo que, digamos, en mi percepción de las cosas no entiende nada, además creo que es libertario también, ¿no? Esto es lo que pasa cuando le hace un libertario a los personajes de DC, en que los vuelve, pero digamos, no solo para acusar a los libertarios, sino para entender, digamos, la lógica libertaria gringa a través de cómo utilizan ciertos personajes. Y vos fíjate que también en esta misma época que vos estás hablando de Walter White, un Tony Soprano, un Pablo Escobar, aparece un Batman que además yo ahí le echaría más la culpa a Nolan primero. Porque lo que hace Zack Snyder es muy estúpido. No sé si admite demasiado análisis interesante. Lo de Nolan sí. Nolan lo convierte en un Black Ops. Nolan lo convierte en un soldado de las guerras del siglo XXI. Ya no son movimiento masivo de tropas, ¿no? Grandes ejércitos, grandes generales, sino son pequeñas unidades hiperespecializadas que hacen acciones que se llaman operaciones negras, es decir, operaciones clandestinas. Básicamente, lo militar actúa como lo paramilitar. Esa es la lógica. Y eso es lo que se ha transformado Batman, en un paramilitar. Ya no solo parapolicial, sino paramilitar, y la escena esa del secuestro del chino en Taiwán, creo, ¿no? En Hong Kong, no me acuerdo, creo que era en Hong Kong. Eso es clave, ¿no? Porque si, bueno, nosotros todavía estamos, digamos, las leyes nos impiden hacer justicia. Ahí ya hay una contradicción entre ley y justicia. Pero Batman está más allá de eso. Batman es un Black Ops. Batman puede violar las leyes internacionales, puede violar los derechos humanos, si se quiere, puede violar cualquier tipo de reglamento, porque su búsqueda de justicia, en última instancia, es superior, moralmente superior. Y por lo tanto está justificada. Y con Superman hacen algo que para mí también tiene que ver con una salida muy facilista y también porque son muy vagos a veces los guionistas y las ideas, ¿no? Y cuando ven que medio la pegan, van por ese lado. Pero es convertir a Superman. Es decir, ¿qué pasa que si Superman, que siempre fue el tipo bueno, el tipo de los buenos valores, de la vieja y querida América, ¿no? Si se quiere poner en un esquema más conservador, pero digamos como social conservador, ¿no? ¿Qué pasa si le sacamos lo social, dejamos lo conservador y lo llevamos a un extremo? ¿Qué haría un tipo como Superman en un mundo como el nuestro? Y bueno, Superman se hincharía las pelotas de los humanos, pensaría que con estos tipos no vamos a ningún lado y tomaría las riendas él, ¿no? Se convierte en un dictador
totalitario, global, o un tirano, ¿no? Que es una línea de fuego. Yo creo que no llega muy lejos, pero que sí que, digamos, al mismo tiempo no se puede negar que estaba ahí potencialmente. Lo mismo que Batman, lo mismo que cualquier otro personaje. Entonces ahí se dan este triángulo entre personaje, entre autores, que son autores temporales, digámoslo así, parciales, no son los que van a definir totalmente al personaje, pero que le van a dar una definición dentro de una época, y cómo los fans actúan en base a eso. Sí, actúan, no voy a decir a veces reaccionan, a veces el fan puede ser muy reactivo, pero también puede ser activo. E incluso a llevar a forzar a las editoriales, que son las que son las dueñas al final de esos personajes, y que hay personajes con los cuales son más flexibles y no le importa tanto lo que haga. Pero con Superman y Batman, por ejemplo, que son los personajes del mascarón de pro de la editorial, siempre hay una serie de lineamientos que todos los autores tienen que cumplir. Batman no hace esto, Batman puede hacer esto, Batman se tiene que ver así, Batman no se puede ver así. Pero pensaba, por ejemplo, en lo que le pasa a Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes. El tipo se pudre, el personaje lo mata, y es tal la indignación de los lectores que lo obligan a revivirlo de una manera completamente irreal e insólita, pero como es un personaje ficcional, a fin de cuentas, sucede. Y eso, digamos, ese tira y afloje es muy interesante, porque ver que un personaje es al final el resultado de las tensiones y las disputas entre, podríamos decir, no quiero decir entre capital y trabajo porque sería ya irme al carajo, pero por lo menos, digamos, entre la corporación o las editoriales que han devenido corporaciones que ya pertenecen a otras compañías más grandes o grandes conglomerados, y los fans que están ahí un poco entre la resistencia y la adaptación, porque muchos de esos fans son los que terminan siendo los autores y que hacen con los personajes lo que querían que los otros autores anteriores hubiesen hecho. Me quedé pensando, a ver, también cómo tratar de volver a esto. Es interesante esto, el triángulo que plantó Amadeo y que estaba desarrollando ahí Pablo. Y lo primero que se me venía a la cabeza con esto último que decía, no, bueno, sí, de pensar si el trabajo o el capital, pero también pensaba desde otra perspectiva, ¿no? Si lo pensamos en un triángulo, es como que hay... por un lado está el autor y por otro lado están los lectores y el personaje en el medio tironeado, ¿no? Pensaba también en la lógica de las redes sociales y cómo, si bien hay veces que uno siente, digamos, o mejor dicho, uno se pone del lado de los lectores o no, también dependiendo de lo que diga, ¿no? Pienso en esto, la lógica de las redes sociales está muy cruzado con todo lo que, con todo el affair Snyder y todo eso, ¿no? Que de repente también hay veces que uno siente, ¿no? Qué cosa emancipatoria, qué bueno, qué cosa democrática, que la apropiación de los personajes por parte de los lectores que defienden lo que ellos sienten que es el personaje, hasta que de repente te salen con algunas lecturas que decís cómo volvemos a meter este genio dentro de la botella, porque me parece que se nos pasó de rosca, ¿no? Soltarlo, ¿no? De repente todos empiezan a andar con un libro de Habermas abajo del brazo, ¿no? Porque me parece que se nos fue la mano, que es una tensión muy real y que es muy difícil de resolver, incluso, bueno, uno que tiene una cierta impronta ideológica como la que tiene cualquier mundo, ¿no? Uno tiene una propensión a pensar, no, bueno, más democracia es mejor, y de repente cuando ve lo que dice la gente dice, bueno, me parece que no sé qué hacer con esto, ¿no? Pero quizás para ir un poco más para volver un poco más a lo teórico, porque claramente no tengo una respuesta para esto otro, pero pensaba que cómo aparecían como dos tensiones en esto que estamos hablando del personaje, y pensaba que por un lado, con esta cuestión de la serialización, y que esto se nota mucho en el tema de los superhéroes, cómo hay, por necesidad de que estos personajes que existen y que cobran vida propia a lo largo de las décadas de los autores, hay como una tensión, ¿no?, entre lo esencial y la flexibilidad, ¿no? Y como que todo el tiempo están pivoteando, como que necesariamente tiene que haber un núcleo esencial del personaje, porque si no pierde su identidad y que un poco es esa discusión entre si Batman mata o no, es un poco jugar con ese límite, ¿no? Si se rompe esa barrera, entonces, ¿qué es Batman? Ya no es nada, ¿no? Pero por otro lado tienen que ser lo suficientemente flexibles. Puede ser cualquier, o puede ser cualquier personaje hiperviolento de los 90, se vuelve un genérico en algún
Claro, es Punisher con una capucha, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo tiene que dar cierto margen de flexibilidad para que, especialmente en el tema de los superhéroes, de los superhéroes, porque necesita totalmente todo el tiempo ser reinventado, casi como modelo de negocio, ¿no? Si no puedes relanzar un número uno promocionando que el personaje, que es esta tensión ¿no? Es entre all new, all different, pero es el mismo nombre en la portada, ¿no? O incluso es una tensión que está expresada en la numeración, ¿no? A veces es el número 1, pero a veces es el número 524.000, ¿no? Depende cómo les convenga, es el mismo o no. Entonces hay una cosa ahí que ni siquiera es una cuestión a resolver, simplemente están las dos cosas tensadas y existen al mismo tiempo. Y después, por otro lado, otra tensión que me parece que aparece y que tiene que ver también con esta discusión más teórica, elevada, y la cuestión más de los fans, entre el personaje que hay como una necesidad o una propensión a que el personaje sea complejo, ¿no? Y esto estamos hablando de la completitud, y como las obras, las grandes obras, la literatura con L mayúscula, esta idea de que entre el personaje más complejo es, mejor es, no hay una cosa como de calidad. Y por otro lado, y esto se apoya en lo que decía anterior, ¿no? De flexibilidad y esencia, los personajes de folletín en general tienden a ser simples, ¿no? Porque por esta idea de que necesitan una identidad que se sostiene a través del tiempo, necesitan cierta simpleza. Y esto me parece que aparece muy claro en el modelo del manga más exitoso, que es el Shonen Neketsu, ¿no? Las historietas que salen serializadas en la Shonen Jump, y vos pensás en Goku, pensás en Luffy, pensás en Naruto, pensás en Seiya. Son personajes que, si vos los vas a desarmar al fondo, son personajes muy chatos, ¿no? Como que Goku quiere ser el más fuerte de todos, y si lo querés buscar hay una cosa, bueno, como de defensa del mundo, de defensa de sus amigos incluso. Es interesante, como que vos ves la apropiación de Dragon Ball en Argentina y hay una idea como muy parroquial de los guerreros Z, y como que Goku defiende a su familia, a sus amigos, ¿no? Esa es como la lectura argentina de Dragon Ball y que prende, ¿no? Y en ese sentido, si bien los personajes han tendido a complejizarse, especialmente por ahí con Naruto o Tanjiro de Kimetsu no Yaiba, hay como una cosa más, complejizar entre comillas, ¿no? Pero como una idea más de la tensión entre como un héroe más piadoso que tiene como un dilema moral, que él no quiere derrotar al enemigo, sino que lo quiere salvar. Eso está mucho también en My Hero Academia, ahora que está terminando. Y por ejemplo, Luffy es un personaje que tiene más que ver con Goku, porque son personajes que tienen casi como una sola pulsión, que aparece muy expresada en esta idea de que no pueden parar de comer, ¿no? Que son muy comilones, casi como si fuera una cosa desatada. Y es interesante poner en el caso de One Piece, que da también para discusiones, porque Luffy es pirata y su lectura de ser pirata es que él quiere ser el más libre de todos, y eso da una tensión, porque hay lecturas por izquierda, porque Luffy ulteriormente se pelea con un gobierno que oprime y esclaviza a la gente, que le saca la comida de la boca, y Luffy tiene esta idea de que él varias veces ha ido a pelear porque se hace amigos, y también esta cosa de la amistad, ¿no? Se hace amigo por ejemplo, en una de las últimas sagas, se hace amigo de una nena y la nena tiene hambre y él le parece totalmente justificable el punto moral, ¿cómo no vas a tener para comer? Entonces hay como una cosa emancipatoria por izquierda, y de hecho el padre de Luffy está basado en el Che Guevara visualmente y todo. O sea que hay los revolucionarios son buenos y si pelean contra el gobierno, hay para una lectura por izquierda, pero también se presta para la lectura por derecha, más libertaria, ¿no? Esta idea de que el bien último es ser libre, ¿no? Y el más libre es el mejor. Y que también es interesante esto de que como los personajes son efectivos cuando son simples, porque se los destila a una cosa que es fácil de entender, pero al mismo tiempo a veces de esa misma simpleza que los hace efectivos, al mismo tiempo invitan a las interpretaciones con mal entre paréntesis adelante, ¿no? Porque por algo estos personajes son efectivos y populares a través del tiempo, porque invitan a la apropiación diferente, digamos, y eso los hace masivos. Si un personaje es muy definido, como que al mismo tiempo cierra, ¿no?
eh, obtura las apropiaciones y las interpretaciones, ¿no? Yo tenía, me parece súper interesante esto que estás diciendo sobre los personajes esquemáticos, porque ahí nos acercamos de nuevo un poco más a la idea, me parece, narratológica del personaje como engranaje, como cosa que lleva adelante la acción. Y yo lo pensaba mucho cuando estabas hablando, no podía evitar pensar en un poco cuál es cómo se compone un equipo de superhéroes. Y bueno, necesitas el líder, que es muy habilidoso, pero al mismo tiempo es medio blando, medio chato, medio aburrido. Después tenés el rogue, después tenés el rookie, después tenés el outsider. O sea, son un poco como distintas, casi como una partida de rol, digamos, ¿no? Casi como una, ¿cómo se dice? Un grupo de una partida de rol. Y porque necesitas, si tenés esos estereotipos, personajes esquemáticos, para usar unas palabras que le gustaba mucho a Mazzotta, eh, cualquier historia puede narrarse con esos personajes. Y casi que las líneas de tensión entre los personajes se arman solas. Entonces hay ahí es como un mecanismo que funciona. Y me parece que justamente también esta cuestión un poco de que el personaje principal sea un tanto una tabula rasa, es muy interesante cómo permite todas estas apropiaciones, que en alguna medida es como si los lectores lo completasen con lo que ellos mismos creen, ¿no? A mí me parecía como, yo estaba pensando, para complejizar todo esto un toque, en dos cuestiones que, sobre las cuales no tengo mucha respuesta tampoco, ¿no? Una es los personajes indie. O sea, ¿qué pasa cuando ya tenemos casos, comenzando con Cerebus de Dave Sim, que en gran medida Cerebus era una inserción autoral en gran medida, pero también yo pienso mucho en Maggie, Hopi, Luba, de Love and Rockets. O sea, personajes que hace casi 50 años que están siendo publicados por los mismos autores, con lo cual ahí hay una voz autoral última, y como son cómics independientes, arty, no hay una presión de la editorial porque esa voz autoral vaya para un lado o para el otro, y que simplemente lo que han hecho es el cambio de los personajes es producto del paso del tiempo y cómo el paso del tiempo los va colocando en situaciones diferentes, porque como a las personas. O sea, digamos, yo a veces tengo como no esta fantasía, pero digo, a veces me pregunto qué pasaría si se armase como una especie de liga temporal de Amadeus, en donde yo me encontrase con el Amadeo de los 15 años, 20, 30 y el de ahora. Tendríamos un montón de cosas que estaríamos en desacuerdo en un montón de cosas. Entonces, la vida misma. La película de Laboratorio de Dexter tiene ese planteo. Y ahora hay un cómic que se llama Weapon X-Men, que son como 4 o 5 Wolverines de distintos multiversos enviados en una misión. Y de pronto se encuentran, en el último número que no lo leí todavía, se encuentran con un Wolverine que se ha casado con Mariko, que tiene una familia, es el único Wolverine feliz de todo el multiverso. Y es como, wow, así es como, bueno, en fin. Lo cual también habla un poco de qué es lo que lo define al personaje, o sea, qué es lo que lo define al personaje de Wolverine, un poco la tragedia. Entonces, cuando le quitas la tragedia, es como algo completamente alien. Pero en fin, pensaba un poco en eso, cómo la vida te va, o sea, a estos personajes, podemos decir que estos personajes son personajes finitos en el sentido tradicional en que lo considera la narratología, cuando los hemos visto crecer. Un poco también pasa con Savage Dragon, por ejemplo. Hay varios, ya a esta altura hay varios ejemplos. Y la otra cosa que me pensaba, que es algo que no estamos hablando prácticamente nada, es cómo juega el dibujo en esto. O sea, hay algo ahí que yo creo que en el cómic de superhéroes está resuelto por el lado de los trajes y de la cuestión cromática. O sea, vos sabés que es el mismo personaje porque tiene el mismo traje. Inclusive las modificaciones, esto es algo que está muy codificado, por ejemplo, hoy por hoy en los X-Men. O sea, las modificaciones de trajes de los X-Men es algo que usa Hickman al principio de la era Krakoa. Los X-Men están utilizando los trajes con los cuales se sienten su mejor versión. Recientemente, en la resurrección de Magneto, hay toda una cuestión metafórica alrededor de qué traje elige, qué casco elige él para ponerse. Si se pone el casco blanco, que representa un Magneto más heroico; si se pone el traje rojo, que representa un Magneto
más el Magneto cartoon y supervillano de los años 60 y el odio a los Homo sapiens. Entonces, yo creo que la unidad desde el lado artístico en muchos casos está dada, como dirían nuestros colegas Patricio Oliver y Pablo Vigo, desde el diseño del personaje. En el caso del manga, muchas veces está dado porque es el mismo autor, digamos, hay una unidad visual también ahí. Pero, por ejemplo, han pasado cosas curiosas en el cómic franco-belga con respecto a esto. Como el cómic franco-belga es esta cosa a veces medio confusa entre el autorismo y el personaje, yo me acuerdo que en un momento hubo... Yves Chaland le dan para hacer un número de Spirou, y el tipo hace un número de Spirou, un álbum de Spirou, que es tan rechazado por los lectores, por la presentación gráfica del personaje, que es esta cosa bien Yves Chaland de modernismo, art déco, etcétera, que lo terminan echando al chabón y le terminan llamando a otra persona para que vuelva como una interpretación visual más tradicional del personaje. Entonces, eso también me parece un aspecto interesante en el tema, o un personaje como Constantine, que también pasa por distintas manos, pero evoluciona en tiempo real, y vos vas viendo, cuando yo ahora estoy pegando, estoy haciendo un reread de todo Constantine, y vos vas viendo cómo el uniforme de Constantine, que es la camisa y el trench coat, se va volviendo más desarrapado, se va volviendo más sucio, a la vez que él también va envejeciendo, digamos, ¿no? O sea, me parece que hay una dimensión visual que también es interesante en los cómics, en la presentación del personaje. Yo, a ver, quería volver un poquito con lo que había dicho Diego, pero para rápidamente salir de ahí, que es verdad que ojo que con la famosa reapropiación de los lectores, si queremos llamarlo así, de los personajes por parte de los lectores, o las reinterpretaciones que pueden salir desde los fans, no necesariamente es algo bueno o más democrático. Y pensaba en Punisher, ¿no? Voy a poner un ejemplo, que siempre fue un personaje complicado, ¿no? Porque también su personaje, es una máscara como de muy nihilista. La cosa de destrucción, de muerte, de donde no hay otra cosa que tienen para ofrecer. Un tipo que ya ni siquiera tiene demasiados sentimientos, ¿no? Y cómo eso ha sido reapropiado por la ultraderecha, sobre todo la ultraderecha supremacista gringa, y que, digamos, que entendiblemente, digamos, y no es nada incoherente, porque es completamente entendible, encuentra ahí un referente estético, ¿no? Es todo lo que quieren. Los chumbos, la cuestión de lo paramilitar, la cuestión del lone wolf, el lobo solitario, que hace justicia por mano propia, ¿no? La idea del vigilantismo como un valor a ser exaltado. Siempre está, digamos, la tensión contra las autoridades del Estado, contra el Estado como opresor. Y además, bueno, que sea un tipo blanco, ¿no? El personaje, me refiero. En principio era veterano de Vietnam, no sé si eso lo mantienen o no hasta el día de hoy. Y claro, eso termina poniendo un poco en jaque a Marvel, a la empresa. ¿Qué hacer con ese personaje? ¿Lo seguimos publicando? ¿No lo seguimos publicando? ¿No? ¿Cómo le disputas eso? Siendo un personaje sobre el que tampoco podés dar tantas variaciones, que no sea algo relacionado a la violencia directa. Y pensaba que un poco eso ya estaba, esta posibilidad de invertir la carga moral del personaje, si se quiere, pero digamos, con algo que ya estaba ahí, pensando en lo que hizo John Milton con El Paraíso Perdido, que es algo publicado en el 1600. Es decir, lo que hace Milton es hacer que lo deseable sea Lucifer, no Dios. Lucifer es el que pasa a ser el mejor personaje. Y no porque es Lucifer, y lo interesante no es que hace que Lucifer sea bueno y Dios sea malo. Lucifer es malo, pero entiende que en el mal hay una atracción que pareciera ser en principio, yo diría, y engañosamente, liberadora, ¿no? Cuando se dice, es preferible reinar en el infierno que servir en el paraíso, está, digamos, proponiendo esa tensión y está tomando un personaje, uno de los personajes más antiguos de lo que se tenga memoria, ¿no? Como Lucifer, que ya uno diría, en el canon bíblico ya no había mucho más para decir de Lucifer que no fuese lo que ya se había dicho, ¿no? Sin embargo, aparece un fan de la Biblia que la invierte. Y sobre lo que decía Amadeo, eso también es muy interesante, la imagen de los personajes. Porque es preeminente en el cómic, dado que es un medio eminentemente gráfico, y donde la imagen está antes que nada.
Pero también porque incluso en los folletines y en las novelas ya siempre se incluían dibujos, se incluían ilustraciones. Y donde se daba, si bien uno podría decir que en principio un personaje literario en realidad depende de la imaginación del lector o de la lectora, digo, el lector como no una forma de género determinada, ¿no? Sino como concepto. De alguien que lee, tiene que imaginar a ese personaje mediante las descripciones que hacían, que en general eran bastante detalladas, ¿no? Pero siempre había ilustraciones, desde el principio estaba acompañado por una cierta imagen de cómo debería verse eso. Y cómo eso se va reforzando en la sinergia con las otras formas de representación, con el teatro y después sobre todo con el cine. Y cómo ahí los actores y actrices marcan ciertas formas de representación del personaje que se terminan volviendo canónicas. Entonces me parece ahí que también la disputa de cómo se ve el personaje y esta cuestión, ¿no? Con lo que pasó con La Sirenita. Cuando saca una sirenita negra, un escándalo, ¿no? No sé si mayoritario, porque uno nunca sabe si en realidad no es que sean tantos, sino que son muy ruidosos o muy hinchapelotas, pero sí que había cierta indignación, ¿no? De que esta cuestión de están violando mis recuerdos de infancia, mi fantasía, bla, 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 y que es algo completamente absurdo, porque estás discutiendo sobre un personaje como una sirenita que no existe. No hay un referente real. E incluso si vos ves cuáles sean las representaciones, digamos, la representación de la sirena como una especie de mujer-pez, mitad mujer, mitad pez, en realidad no es la primera representación de las sirenas. Las sirenas eran una cuestión, digamos, no estaban primero muy claro qué eran, si eran criaturas no humanas, pero digamos, su representación física no estaba muy en claro, y después tenés una representación previa a la que conocemos hoy en día, que era como una mezcla de gallina con algo más, no tenía nada que ver con un pez ni con nada de eso, ¿no? Uno lo veis completamente absurdo pensar que eso era una sirena, pero esa era la representación en el medioevo, por ejemplo. Entonces también está como hay naturalización de esas representaciones que también pueden volverse una especie de centro ideológico bastante conservador. Es decir, no me toquen al personaje, ¿no? Como hace poco, ¿no? Lo que no sé si lo que comentaba alguno de los productores, no sé si a James Gunn o uno de estos que cuando estaban reunidos con unos productores de Warner que le dijo, está fenómeno, lo que quiera, pero no me vengan boludeces como un Superman negro, porque eso sí que no. Como que ese era el límite ahí insalvable. Y también eso propone una cuestión interesante, es decir, ¿en cuánto afecta que haya un Superman negro o no? O que un personaje cambie, ¿no? Sobre todo en estos momentos, donde está muy en cuestión la cuestión de la racialización de los personajes, de su género, ¿no? De si son queer o no, si pueden serlo. Y con los X-Men, digamos, esos son como la bandera de hoy en día, como hay una fuerte interpretación y defensa de esos personajes en clave de una cierta agenda que está en disputa en la política contemporánea y los términos sociales de la contemporaneidad. La idea de esto que, digamos, que los X-Men habían empezado siendo una especie de metáfora, habría que revisarlo, yo no estoy tan seguro, pero digamos, Stan Lee por supuesto lo vendía así, que era una especie de metáfora de los negros en Estados Unidos, con el profesor Javier y Magneto como los dos polos opuestos, que serían como Malcolm X y Martin Luther King, el más pacifista, el más pro acción directa o pro violencia, y cómo eso, digamos, ya no tiene obviamente ese sentido, porque ya no es Estados Unidos de los 60, pero sí como hay algo ahí, hay una cierta lógica, digamos, un núcleo constitutivo de los personajes, que es lo que, digamos, está en disputa, pero nunca se transforma del todo, porque tal vez transformar eso sería deshacer al personaje. Siempre está como ese límite, medio infranqueable. Pondría primero una notita al pie. Me vino a la cabeza cuando hablaba, no sé si fue Amadeo Pablo, del tema del tiempo y también como el cine. Pensaba como experimentos donde queda muy claro, ¿no? Esta idea de la relación entre el paso del tiempo y la serialización, que claramente hay algo ahí trabajando. En las películas de Linklater, ¿no? La de Antes del amanecer, antes del atardecer y antes de la medianoche. Y también en Boyhood, ¿no? Esta película que él filmó, un chico crecer de la niñez a la adultez en tiempo real a lo largo como de 10, 15 años, pero pensaba también como, por ejemplo, el juego del tiempo en la trilogía esta
de antes del amanecer, etcétera. Como el juego es que pasaban casi 10 años entre cada película, entonces vos veías a los actores envejecer en tiempo real y eso le daba como una carnadura a lo que pasaba en la historia, ¿no? De estas dos personas. Y como eso en el tema de las historietas es una cosa más compleja y tensionada, ¿no? Los superhéroes los superhéroes en general que parece que viven en 30 y pico, 40 años en una estasis, ¿no? Hace 80 años como que no, el ejemplo más claro, los Simpsons, ¿no? Que Maggie es una bebé hace 30, 40 años y como que hay una cosa de tensión ahí entre la serialización y el tiempo, que está bueno para pensar con el tema de la historieta, y bueno, también tiene que ver con lo que decía Amadeo, ¿no? De la imagen y del dibujo. Y de hecho, yo creo que esa también es interesante, ¿no? Por ahí me la he visto un poquito más de outsider, pero yo me acuerdo que cuando primero me acerqué a las historietas de superhéroe, viniendo desde el manga hace muchísimos años, me molestaba el ejemplo más básico, más tonto, ¿no? Pero me molestaba que la portada estaba dibujada de una manera y lo abrías y no había una identidad estética con cómo está el personaje dibujado adentro. Ni hablar si vas a pensar eso como una unidad de sentido estética a lo largo del tiempo, ¿no? Vos te acostumbrás a que Peter Parker tiene una cara y agarrás una historieta de 20, 30 años después, especialmente hoy, ¿no? Donde gracias a internet está todo disponible y lo vas a buscar y tiene otra cara. Y vos decís, pero este Peter Parker, como decías vos, ¿no? La unidad está más puesta por la idea del traje, ¿no? Y que en las historietas también juegan y lo tensionan, ¿no? A veces le ponen una parte más negra, el calzoncillo arriba, el calzoncillo abajo, etcétera. Y bueno, que el punto más tenso de esa discusión es la que estaba comentando Pablo, ¿no? Esta idea de la discusión en torno a lo que los yanquis llaman la representación, ¿no? Representation, y esta idea como una intención, podemos decir una buena intención, ¿no? De poner en la pantalla o en la página personajes con otras razas, otras etnias, otras religiones, ¿no? Y siempre que hablamos de estas cosas, creo que ya lo he dicho, en la batea seguro y en Kamandi probablemente también, pero que a mí me impactó mucho cuando vi el documental I'm Not Your Negro sobre el James Baldwin, el escritor norteamericano, y una de las primeras cosas que pasa en ese documental es un audio en off de él comentando que cuando él era chico, un afroamericano en la década del 50, la madre lo llevaba al cine, porque también era como un entrenamiento popular, ¿no? Ir a ver los seriales, y él veía las películas tipo de vaqueros, y él obviamente, vos sos un chico y vos con quién te identificás con el héroe, ¿no? Te identificás con el que es el protagonista. Y como él con el paso del tiempo, en un momento le cae la ficha y él dice, pará, no, yo soy negro, yo no soy el vaquero, yo soy el indio, al que lo están cagando a cuetazos, ¿no? Y un poco en base a esa lectura es que se hace esta operación de intentar hacer a la Sirenita Negra, de intentar hacer Kamala Khan, ¿no? Para que las personas, digamos, de etnias, de religiones, de minorías, bueno, una persona homosexual pueda ver en la pantalla y ver que el héroe es él, ¿no? Facilitar esta identificación, ¿no? Pero al mismo tiempo, en esa misma frase, esa misma historia de Baldwin, también te muestra que también opera lo contrario, ¿no? Porque él cuando era chico, él también se sentía el vaquero, ¿no? Y aparte, ni hablar, si uno lo quiere complejizar y salir de la cosa gringa, ¿no? De cómo opera eso cuando los traes a Argentina, ¿no? Porque los nenes argentinos se sentían Batman y no eran un nene yanqui blanco wasp, era un pibe latino, obviamente que eso también, bueno, cosas que están discutiéndose en las redes, ¿no? De la tensión entre las ideas de racismo norteamericanas que se tensionan cuando viene un estudiante de intercambio yanqui-Argentina y sale con un video de TikTok incendiario y empiezan las discusiones, ¿no? Pero y de hecho es una cosa interesante que yo no sé si hay muchos papers que lo trabajen, ¿no? De cómo opera eso de la identificación de un lector argentino con un personaje creado en otra punta del mundo, ni hablar, bueno, estaba hablando de apropiaciones, por ejemplo, de Goku, hechas en Argentina, que son, no, pero claramente no es tan fácil, ¿no? Es mucho más complejo eso, a pesar de que uno puede entender la buena intención, ¿no? De darle pista, y por otro lado, la contraparte de eso, ¿no? Porque yo, que soy un hombre hetero de Argentina, leo cosas, puedo leer One Piece o puedo leer Miss Marvel
y sentirme identificado con la cosa inadecuada que puede sentir Kamala Khan como una nerd, ¿no? Entonces me siento identificado como un nerd con Kamala Khan, a pesar de que no soy una chica musulmana de New Jersey, ¿no? Como que no es tan lineal, ¿no? Y yo tengo varias anécdotas y varios comentarios así. En primer lugar, hay algo que me acordé pensando en el tema de los trajes, ¿no? Y de la codificación visual. Como también esos trajes muchas veces se convierten en motivo de disputa también dentro de la comunidad. Me acuerdo en los 90, leyendo la Comiqueando, a Andrés Acorsi decir que él defendía el traje negro de Spider-Man, que le parecía un traje muy superior al traje original, porque por cuando viste una araña roja y azul en la vida real, decía. Entonces, nada, es una anécdota pequeña, pero después hay otra cuestión que me parece que también tiene un poco que ver con esto, que es lo que hablaba Pablo sobre Punisher, que es lo que hablabas vos sobre la identificación, que es la dimensión afectiva. Y ahí yo también tengo una anécdota que tiene que ver con que cuando en el 2005, 2006, DC Comics larga Infinite Crisis, y el preludio, el Countdown to Infinite Crisis, en donde lo matan a Blue Beetle, al bicho azul, para mí eso fue una agresión prácticamente personal. Me acuerdo que me estaba muy ofendido, muy enojado, muy triste. Yo igual soy, en general, creo que siempre siento que es mejor que los juguetes, que haya más juguetes antes que eliminarlos arbitrariamente para conseguir efecto. Pero digo, cuando yo pensaba en eso, cuando yo pensaba en la muerte del bicho azul, en realidad, qué es lo que me molestaba? O sea, ¿qué era la identificación que yo tenía, el recuerdo afectivo que yo tenía de leer la Liga de la Justicia de Giffen y de Matthijs y Maguire en los 90, cuando editaba por Perfil, la idea de que ya construida posteriormente, de que el DC de los 80, desde Crisis hasta principios de los 2000, es una especie de época dorada de la editorial, que después pocas veces se pudo volver a repetir a ese nivel. Cierta identificación también en el sentido de que para mí el bicho azul era un personaje con el cual me producía mucha empatía, no sé si empatía, pero sí simpatía por su rol un poco slacker, por su condición de tipo común dentro de la liga. ¿Qué es lo que yo estaba realmente lamentando con la muerte del bicho azul? Y también cayendo un poco en el estereotipo más común del fan, ¿no? El fan enojado porque le matan su personaje favorito, el fan enojado porque su personaje favorito hace algo que no tendría que hacer. Y a mí me parece y en eso también me parece que hay algo que... Ayer estaba leyendo una conversación que tenían Henry Jenkins, que es un autor académico que se ha dedicado mucho a hacer fan studies, y un colega, Matthew Hills, que también tiene un libro que se llama Fan Cultures, que es bastante conocido, eh, donde ellos hablaban de la necesidad de desarrollar una semiosis de los afectos, una semiosis afectiva. O sea, yo no termino de entender cómo se implementaría eso, pero sí poder desarrollar un vocabulario técnico dentro de la academia que pueda transmitir la emocionalidad que nosotros sentimos cuando nos vinculamos con la cultura y sobre todo con estas narrativas, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algo que yo siento que, bueno, la academia no lo tiene muy resuelto porque justamente la academia es el lugar donde tenés que un poco desprenderte de tu emocionalidad para poder objetivamente, muchas comillas, tratar un tema, cosa que para mí es completamente lo opuesto. O sea, yo no puedo, ¿para qué vas a estudiar algo si no lo amas profundamente? O sea, me parece que es como el punto básico de partida, porque te interesa, o porque te llama la atención, o porque hay una curiosidad que puede ser intelectual, pero que también puede ser afectiva o estética en una elección de un objeto de estudio. Pero digo, también en el punto de que cómo los personajes completan las vidas en muchos casos de la gente que los sigue, ¿no? O sea, esto no para decir que los que consumen ficción superheroica o ficción en los cómics, no volvamos a esa idea, ese estereotipo del fan solitario, aislado, nerd, incapaz de la interacción social. Pero sí hacen algo, cubren una función afectiva. Yo muchas veces que estuve muy triste, lo primero que hice fue leer cómics de superhéroes porque me dan ahí un lugar seguro, porque me acompañan de una manera, porque también
la estructura narrativa de los cómics de superhéroes resuelve ciertas cosas que en la vida real son muy complicadas. Pero digo, hay un acompañamiento y me parece que ese acompañamiento eh, no es menor. Es lo único que puedo decir. Tendríamos que encontrar una manera de poder hablar de eso, ¿no? O sea, de poder tomarlo en serio eh, sin la necesidad de tampoco decir, che, los personajes son, porque también después te vas para el otro extremo, como lo que en algún momento decía Grant Morrison, de que los personajes, los superhéroes eran tan complejos por la acumulación de historias que eran casi como personajes reales, digamos. O sea, como esta idea de intentar despertar, de intentar materializar un avatar de cómic en 4D, digamos, ¿no? Que tampoco creo que sea exactamente lo que pasa, ¿no? Me parece que hay, pero sí hay una función afectiva que no sabemos muy bien del todo cómo terminar de hablar. Saliste con el ejemplo con lo de Grant Morrison y pensé que ibas a ir por otro lado. Yo me imaginé el fan japonés que se casa con el personaje ficcional, que esa es otra cosa, ya es abrir otra caja, digamos, más compleja. Pero sí, no, claramente hay algo de lo emotivo ahí. Y de hecho, por ahí para llevarlo, medio forzado, pero para llevarlo a este tema también me interesaba traerlo arriba de la mesa, hablar de personajes, que tiene que ver con un debate que me parece que está como encima de la mesa desde hace rato, eh, que es la cuestión de la historieta argentina y los personajes, ¿no? Esta idea de que ya no hay más personajes en la historieta argentina y que en parte tiene que ver con imposibilidades materiales de serializar, que más o menos una cosa que podemos sacar en limpio de acá es que personajes y serialización van de la mano, aunque eso no quiere decir que no haya, hay cosas como Dora, como Manta, ¿no? Que son los experimentos de serialización que hay ahora, o incluso ahora Jenny y el posmundo de Orlán, como que ya se está sosteniendo bastante en el tiempo, ¿no? Eh, pero pensaba en relación a esto que estabas diciendo vos, Amadeo, de que no es casualidad que los fans más fervorosos, que tienen un apego más emotivo con la historieta argentina, justamente son los hijos del último gran experimento de serialización que hubo en Argentina, que fueron las revistas de Columba, ¿no? Que es Nippur y todos esos personajes, y Gilgamesh, etcétera, que también podríamos, si quisiéramos, empezar a desarmar la cuestión de la continuidad, de la autoría y como un montón de cosas ahí, pero me parece que no es casualidad como que la última guardia de fans en ese sentido fuerte, ¿no? Porque después como que ahora el nuevo lector de la historieta argentina, como que si te vendan y te dice dibujámelo, ¿no? Como que tendés a dibujarlo con polera y con lente de marco grueso, ¿no? Pero como que esta vieja guardia que queda y que son justamente los lectores de Columba y tiene que ver con esto, ¿no? Con que eran personajes que se desarrollaban a través del tiempo, por algo es tan fuerte esta imagen, ¿no? Del flechazo en el ojo a Nippur, que de hecho yo cuando hice el experimento de volver a leer a Nippur, la colección esta de libros que había sacado Planeta, yendo con esta idea, ¿no? De wow, Nippur, qué sé yo, encontré que más bien es como una idea de civilización más antigua, es un personaje muy estático, que por lo menos yo leí los primeros 20 de los 60 libros y el personaje no cambia nada, es un personaje muy estático, y de hecho es casi como una novela ilustrada por momentos, especialmente al principio, ¿no? Que choca con la idea que puede tener uno de historieta viniendo de otra época, viendo de otra cosa, pero por otro lado, claramente existe esta idea, ¿no? De continuidad, de haber vivido con el personaje, de haber experimentado. No, de hecho, para el momento de que yo leí de Nippur, sí había como un elenco estable que se empezaba a armar de personajes que desaparecían y años después volvían a aparecer. Bueno, uy, ¿qué le pasó en ese interim al personaje? Y bueno, y como decía, como el ícono máximo es esta idea, ¿no? De que él se queda tuerto y es un quiebre y a partir de ese momento del personaje, él usa un parche. Bueno, él después tiene hijos, qué sé yo, pero todo esto para resumir en esto, que no me parece casualidad que la última generación de fans de la historieta argentina en ese sentido del que estamos hablando, del fan de historieta de superhéroe y de alguna manera también del fan del manga, son estos lectores de Columba, ¿no? Porque son los que pudieron
por cómo se desarrolló y se produjo esa historieta, tuvieron la posibilidad de generar ese vínculo, ¿no? Algo que hoy por hoy es más difícil de hacer y que no por algo, no por casualidad, Dora, más allá de la calidad y la ambición narrativa e incluso teórica, el grosor que tiene, lo que quiere hacer Minaberri y está haciendo, pero también tiene el hecho de que uno lo viene leyendo al personaje de hace ya casi 20 años, ¿no? Hay algo de eso, de que el personaje sigue existiendo y que incluso el mismo Minaberri juega con eso dentro de la obra, ¿no? Al punto de que los libros de Dora no están numerados, también por esta cosa como una alergia, incluso en un momento se le decía que era como, medio como el síndrome ovni, ¿no? Que ellos sacaban los números cuando empezaban a sacar, creo que eran los Uncanny Avengers, no le ponían número, no era el tomo 1, el tomo 2, sino que los ponían como one shot por miedo a que si sacas un número 3 no va a vender como el número 1, ¿no? Y como la historieta argentina tiene un poco eso ahora, pero Minaberri juega con ponerle años, ¿no? El número 1 es el año 1959, el número 2 es el año 61. Entonces hay una idea también del paso del tiempo y la serialización ahí adentro. Yo creo que tampoco es casualidad que justamente es como que flota un poco por encima del resto de la novela gráfica contemporánea por esto, porque hay algo de serialización, ¿no? Yo siento también hay una cosa que me parece interesante también en esta reivindicación del personaje que hacen, que se lee a veces del personaje argentino, ¿no? Que se lee a veces en algunos rincones de internet, que también tiene una cuestión un poco, es muy nacionalista, por supuesto, pero es nacionalista casi en un sentido sustitución de importaciones, en un sentido peronista, en el sentido de si solamente nosotros pudiésemos explotar a estos personajes de la manera en que lo hacen los yanquis, ¿sabés la industria que tendríamos? Como si el personaje en sí mismo fuese un depositario perfecto de un montón de aspiraciones y como si fuese lo que hace falta, ¿no? O sea, como si uno pudiese rehabilitar eso, pero además también es nacionalista, pero está cruzado por una lógica que está profundamente influida por las cosas que pasan afuera. O sea, es la idea de hagamos un Marvel con Paturuzú, con El Eternauta, con Nippur, con nuevos autores, hagamos algo así como lo que lo que hizo Valiant en distintas oportunidades, digamos, tenemos estos personajes que están un poco olvidados y los pongamos con autores nuevos y hagamos una línea nueva y con eso, ¿sabés cómo va a funcionar? Una fe muy grande en el personaje, ¿no? Una fe muy grande también en personajes que como vos bien decís, Diego, muchas veces son sumamente esquemáticos, son sumamente incambiantes, o sea, nada, Patoruzú casi no es un personaje, digamos, es como dice Oscar Steinberg, es un compendio de virtudes y nada más, digamos, ¿no? O sea, y entonces ahí hay una cosa como para mí profundamente contradictoria, pero que una vez más vuelve a hablar de esta cuestión afectiva, ¿no? O sea, y vuelve a hablar de una cuestión afectiva que para mí también está como surcada, además de un afecto por los personajes argentinos, como un amor por el país. O sea, como esta cuestión medio de, ay, mi país, y mirá lo que hicimos, y esta tradición que tenemos. Lo cual, a ver, no digo que no sea necesariamente cierto, ¿no? Pero digo, sí me parece como interesante desempacar un poco como estas tensiones, estas líneas un poco contradictorias a veces, porque yo no sé si, a ver, yo no sé si se hace una crisis en tierra infinitas de la historieta argentina, cómo mezclar dos lógicas narrativas que no se pegan muy bien. Pero al mismo tiempo, yo sí creo que, por ejemplo, si uno pudiese adquirir los derechos de los personajes clásicos argentinos y dárselos a historietistas contemporáneos y decirles, mirá, yo te garantizo que vas a tener continuidad, por lo menos, no sé, 3 álbumes, ponele, para hacer lo que quieras con este personaje. A lo mejor sí encuentra un público, modernizarlo, complejizarlo, ponerlo con un estilo narrativo y gráfico moderno. A lo mejor sí, pero para eso necesitas mucha plata. O sea, necesitas una espalda económica que hoy por hoy en Argentina no tiene nadie. O sea, entonces, porque necesitas sostener eso hasta que eso de alguna manera se constituya, no sé si como un universo, pero sí como una marca al menos, y que la gente los reconozca. A mí me parece un experimento interesante, pero ¿quién pone la plata para eso?
Ese es el problema, digamos, ¿no? Antes que nada, yo estoy de acuerdo con Accorsi. El traje negro de Spider-Man es infinitamente superior al original. No por una cuestión que se parezca más a una araña, porque el Batman no se parece mucho a un murciélago y funciona igual, pero porque me parece estéticamente superior. Creo que en eso le estoy completamente de acuerdo. Después, claro, la cuestión con lo que vos decís con esta idea de nacionalismo, a ver, es intentar, por parte de esos lectores de Columba, pero no exclusivamente, digamos, hay mucha nostalgia, en esta nostalgia se romantizan historietas que, como decía Diego, cuando las lees todas sistemáticamente en orden, te encontrás con que no eran, digamos, esa obra maestra, al menos desde el principio. Además, en una obra que dura décadas, y vas a tener momentos que va a estar mejor y momentos que va a estar peor, como pasa con cualquier personaje o con cualquier serie. Pero el problema con eso es que hay como una especie de nacionalismo nostálgico encarnado en esos personajes que es intentar hacer y convertir una derrota en una victoria moral, ya que porque lo material no se puede. Y como si eso reemplazara los factores estructurales que hicieron que ya no exista, que ya no sea posible, o como se dice hoy, sustentable, una industria de la historieta argentina. ¿Por qué? Porque lo que no es sustentable es una industria. Y hoy lo estamos palpando de manera descarnada, ¿no? Cada vez más. Digamos, no importa que vos tengas, no es una cuestión solo de tener público, es una cuestión de tener las condiciones materiales para que exista un público, para empezar, y para que exista la posibilidad de que eso tenga un sentido. Y el problema es ese, eso no tiene sentido más allá de la nostalgia. Y además también porque es como querer resetear cómo se ha formado el gusto del público, que es muy heterogéneo y cambiante, pero que tiene otras coordenadas completamente distintas desde los 90 para acá, justamente cuando quiebra la industria de la historieta argentina definitivamente, y ya las coordenadas pasan a ser otras. Entonces ya no es posible volver, digamos, saltearse, ¿no? Esos 30 años atrás, o 30 y pico de años atrás, como si no hubiese pasado nada. Y después también pensaba en la vida de los personajes más allá de los deseos de sus autores, como sucede con Mafalda, digamos, personaje icónico. Hay alguien que en general no leyó mucha más historieta después de cierta edad, se va a acordar de Mafalda, al menos va a saber quién es, un personaje más internacionalizado, etcétera, etcétera. Y ahí, digamos, también pasan otras cosas, ¿no? Que es, ¿por qué Kino no hace Mafalda? Bueno, un poco porque, como le pasan a tantos autores, como le pasaba a Conan Doyle con Sherlock Holmes, porque estaba un poco cansado del personaje. Y por otro lado, porque él mismo lo decía, una cuestión política. Es decir, él termina en el 73, Mafalda. O sea, que ya no podía seguir escribiendo, digamos, o haciendo el mismo tipo de humor, o usando los personajes de esa manera, que además iban creciendo, en el contexto de la Argentina del 73, ¿no? Con esta metáfora de que Susanita y Mafalda ya no podían ser amigas. Y que si uno lo quiere estirar un poco más, no mucho más, ¿no? Porque 3 años después Susanita hubiese estado aplaudiendo a los militares y Mafalda estaba siendo secuestrada y desaparecida. Pero también es como han vuelto a revivir, me acordaba eso ya tiene unos años, este autor que firmaba como Bruno Bauer, que era una especie de humor de izquierda que salía en Comux, que era un fanzine de comunicaciones sociales de la UBA, donde hay una famosa tira que muestra la evolución de Mafalda, ¿no? Como hubiese sido Mafalda a través del tiempo y termina convirtiéndose en Lilita Carrió. Es una idea negativa, pero a mí me parece muy divertida, pero también con la vuelta de Mafalda a través del Mafalda sopa posting, ¿no? Como el shit posting, que no necesariamente es como lo que hacía Bauer, que era un poco como reírse y burlarse desde una posición de izquierda, un poco más radical, a esa cosa medio progre, moderada, ¿no? de Kino, siempre un tanto conservadora, un tanto radical, alfonsinista. Y en el caso de los memes, digamos, eso es muy... El alfonsinismo no existía en la época en que se publicaba Mafalda, pero es como, Era un alfonsinista balaletre. No, pero además, Sí, digamos, sí, él sí. después, ¿te acordás que le hace ese dibujo a Alfonsín, después lo apoya en la campaña? Pero sí, es verdad como que ya, Sí, me digamos, acuerdo. estaba bien predispuesta Mafalda para votar a Alfonsín. Y ahora, digamos, también es interesante cómo hay vida de los personajes que vuelven a través del meme. Y de un meme que puede irse al diablo, porque, digamos, en el sopaposting hay más de una persona haciéndolo, supongo yo. Nosotros alguna conocemos. Y ahí hay desde un humor muy negro o una burla por momentos, ¿no? Mezclar a Mafalda con el mundo de Lovecraft, ¿no? Como universos completamente imposibles
que hubiesen sido algo, digamos, impensable en la tira original, ¿no? Que se fuese para ese lado. Y sin embargo está esa posibilidad de torcer completamente a los personajes y hacerlos vivir, pero justamente, claro, no en la manera en que quiere esta nostalgia nacionalista, columbista, sino de maneras que le hablan, yo creo que hablan mucho más acorde a las necesidades del público presente, ¿no? Y no a un público que leyó de los 70s, 80s Nippur y quedó fascinado. Aclaro que a mí me encantaban esas historietas de Columba. Yo fui un niño muy feliz leyendo esas historietas, pero no me parece que sean el modelo a seguir, ni que sea posible ese deseo, que es un poco en el fondo un deseo reaccionario, ¿no? De negar los últimos 30 años y refugiarse en esa idea romántica de la historieta argentina, si es que alguna vez existió como tal. Bueno, Es que me colgué porque mientras lo estaba escuchando estaba buscando, porque no me podía acordar el nombre, esto de lo que estábamos hablando, ¿no? Esta idea como una Liga de la Justicia de los personajes de historieta argentino existe y se llama Ucronomicon y es de Martín Jiménez. Me estaba matando la cabeza porque lo dijeron y yo sabía que en algún lado estaba y empecé a buscar por grupo y todo, bueno, y ahí llegué. El que tenga curiosidad, no, la verdad que no conozco mucho el proyecto, calculo que es una cosa que le conviene volar bajo del radar porque si llegaran a enterarse los herederos podría ser un problema, pero existe, ya está hecho, como cualquier cosa que uno se le ocurre, alguien ya lo hizo. Yo lo que tenía entendido es que originalmente iba a ser un cómic hecho por él y por un montón de otros autores que prestaban sus personajes originales, y particularmente los personajes que comenzaron en los 90, como Miquilo, Animal Urbano, ese tipo de personajes. Y en un momento como que todos se fueron bajando y él lo hizo igual. Eso es lo que yo tengo entendido, es lo que me contaron. Puede no ser una versión totalmente fidedigna de los asuntos, pero a mí me parece, ese objeto cultural, me parece quiero una copia. No la tengo, pero quiero una copia para ver qué pasa. Más allá de que yo particularmente estoy casi seguro que no debe funcionar, pero digo, los fracasos No, acá interesantes también. estoy viendo la portada, o la portada que encontré en Instagram, y de un lado que yo reconozco está el Caballero Rojo, está Anita, y del otro lado lo veo a Paturuzú, a Sonoman, a Cyber Six y a Nippur. O sea, es un caldo, una mezcla, un guiso mejor me parece, más argentino, un guiso hermoso. Bueno, yo creo que nada, me parece que nos quedamos a mí me queda una pregunta de lo que acabamos de hablar, y particularmente lo que venía diciendo Pablo. ¿Es necesario una industria para que haya personajes? Al menos personajes en el sentido popular, ¿no? O sea, personajes que de alguna manera trascienden su vida ficcional para interpenetrarse con la vida de aquellos que los leen. Esa es una pregunta que me ha quedado repiqueteando un toque después de lo que dijo Pablo sobre la imposibilidad de la reconstitución de esto, ¿no? No tengo una respuesta, ¿no? Pero me parece que es como una buena pregunta para quedarse pensando. Sí. No, que yo pensaba que incluso más complejo, más difícil todavía de pensar ¿no? de personajes de esta Argentina industria, la industria que ya no va a volver a ser, más difícil todavía pensar que los personajes hoy por hoy, que los que tienen más éxito no solo existen montados sobre una industria editorial en la cual se serializan, sino que existen en un entorno multimedia. O sea, los personajes que hoy por hoy tienen éxito existen porque trascienden los medios y están en la historieta, están en la película, están en la televisión. Eso está dicho, digamos, ya hasta el cansancio, que una de las claves del éxito del manga es que vino de la mano del anime y los videojuegos, etcétera. Y eso te la pone más jodida todavía, porque ni siquiera es que tenés que volver a serializar el Tony. Tenés que salir, la única vez que hubo un experimento de ese estilo en Argentina fue Super Hijitus, en la década del 60, de un personaje multimedia. Y que de hecho fue muy exitoso por el hecho de que todavía sigue siendo medio el arquetipo del superhéroe argentino, ¿no? Pero, o sea, es más difícil todavía, ni siquiera alcanza con serializar, sino que habría que pensar en la serie de Netflix, ¿no? Bueno, ahora que tenemos en el horizonte la serie de Netflix del Eternauta, ¿no? Por ahí vamos a ver qué pasa con eso. Claro, pero ahí está el problema. Que, digamos, el problema sigue siendo el viejo y querido desarrollo desigual y combinado. Es decir, es la razón por la cual Batman puede ser exitoso en Argentina, pero Nippur no va a ser exitoso en Estados Unidos. Y no es porque Nippur sea menos
que Batman a nivel personaje, sino porque, digamos, tiene que ver con una serie de condiciones de producción y de posibilidad de hacer eso una mercancía global en un mercado capitalista de la industria cultural, donde justamente, digamos, los roles están asignados. Por eso, digamos, se privilegiaba la literatura europea y después su reemplazo más, digamos, pasa a ser Estados Unidos, digamos, la cultura popular europea, y es como si, digamos, pensar que se puede disputar eso es como pensar que deberíamos volver a escribir el Martín Fierro, ¿viste? Que sigamos con las aventuras de Martín Fierro a nivel literario, ¿no? Para que la literatura argentina pueda ser conocida en todos lados del mundo. Entonces, digamos, es negar la historia del país y negar, digamos, que incluso cuando había industria, cuando había público y todo eso, tampoco funcionaba así. No tenés un mercado tan global, pero, digamos, si pongamos que esa industria argentina hubiese continuado hasta el día de hoy, yo no creo que estaremos viendo series de Netflix de Nippur. Tal vez sí, pero digo, es una serie de Netflix, que tal vez tenga éxito, tal vez no. Pero no va a cambiar la historia eso. Me parece que, digamos, seguimos manteniendo esa ilusión, ¿no? De la idea de que si vos imitás los pasos a seguir de los que tuvieron éxito, vas a tener éxito de la misma manera. Si funcionara así, no estaríamos donde estamos. Bueno, me parece que nada, y además también es interesante en el sentido de que el Eternauta es digamos, como personaje, Juan Salvo también es un personaje un poco raro, o sea, cumple esa función un poco, esa función que cumple Juan Cyclops. Salvo es un boludo que no entiende nada, por eso necesita a Favali que le explica todo el tiempo, mira Juan, las cosas son así, dice el otro, y se manda, o sea, es eso. No, Juan Salvo no tiene mucha personalidad, está ahí como para encarar la acción, ¿no? Y ponerlo al tipo y que pasen cosas, pero para mí Favali es el mejor personaje. Sin lugar a dudas. Entonces es eso, ¿no? Como un rescate que el Eternauta, yo creo que, no sé si se lo rescata por los personajes, se lo rescata por otras dimensiones, como que el tema de los personajes también es un poco secundario, inclusive como toda la cuestión de intentar darle sobrevida a Juan Salvo en continuaciones cada vez más descabelladas y peores, no solamente las que hizo Esterheld, sino las que hicieron después otros en los 90, por ejemplo, a veces con involucramiento de Solano López, a veces no. Es como que no, nunca terminó de coagular eso. ¿Qué hacemos? ¿Lo convertimos en un... Porque me parece, lo convertimos en un superhéroe, lo convertimos en un concepto... Pues me parece que el Eternauta es la historieta y sus circunstancias, ¿no? O sea, es un poco eso, ¿no? Eh, pero bueno, nada, me parece que podemos ir un toque dándole un cierre, si les parece, a esto. Creo que hemos recorrido muchas dimensiones y muchos aspectos y además muchos espacios. Eh, no sé si tienen algún comentario final para cerrar. Bueno, entonces les agradecemos una vez más por escuchar nuestros devaneos inconsecuentes y esperamos bueno, que se hayan divertido. Los volveremos a ver en un mes. Todavía no tenemos la mínima idea de qué es lo que vamos a estar hablando. Tenemos una lista de cosas, ya la iremos, siempre es un poco medio improvisado. Y nada, nos despedimos con un abrazo de el tercer episodio del podcast de Kamandi.